Hola, ¿cómo están? Hoy saludo también a los compañeros y las compañeras de literatura de la unidad de gestión de Julieta Varela, con los cuales vamos a compartir algunas clases, algunas problemáticas acerca del poder, así que están incluidos como destinatarios de esta que es la segunda clase que estoy grabando para el taller de filosofía para la vida. La última clase que grabamos habíamos quedado en que la problemática de poder, que es el objeto de nuestro estudio, la problemática, mejor dicho, que vamos a estudiar este año, se encuadra en el paradigma de la filosofía del acontecimiento, de la filosofía que hoy vamos a agregar otro concepto, denominaríamos la filosofía de la deconstrucción. Y decíamos, terminábamos el video anterior diciendo que en realidad para entender la deconstrucción o la filosofía del conocimiento, tenemos que saber a qué se contrapone, qué deconstruye, a qué responde. Y como de alguna manera ya lo anunciamos, responde a una fuerte crítica, a una fuerte justamente deconstrucción o podríamos decir revisión de la filosofía más tradicional, más arraigada en las universidades, en el pensamiento occidental, judeo-cristiano, que es la filosofía de las esencias, la filosofía de la sustancia, la filosofía, bueno, podríamos ponerle nombre propio, de Platón, de Aristóteles, de los primeros filósofos griegos, en el comienzo de la filosofía, allá por el siglo VI a.C. Entonces, en este video que va a ser un poquito más breve, yo quería reforzar cuáles son los conceptos que sostienen justamente esta tradición de tantos siglos que fue puesta en cuestión a partir del siglo XIX y fundamentalmente a partir del siglo XX, con este gran referente de la filosofía contemporánea que es Michel Foucault. Entonces decíamos que la filosofía de la sustancia viene un poco a responder a la inquietud de los filósofos de la antigüedad, de la filosofía de la antigüedad, que buscan explicar la realidad, que como todos sabemos, antes y después y para siempre es diversa, tiene una multiplicidad de aspectos, de entes, desde los sentidos, lo podemos constatar permanentemente, y desde otro tipo de criterio, como pensar en que existen cosas materiales y también existen cosas que no son materiales y que, si bien no las podemos ver ni tocar, tienen una presencia importante y decisiva en nuestras vidas, como, bueno, lo que se ha denominado a lo largo de la historia el alma, o cuestiones espirituales. Un poco más adelante, ya muy cercanos muy cerca de nuestra realidad histórica, tenemos, no sé, el psicoanálisis hablando del inconsciente, etcétera, etcétera. Es decir, que todos podríamos y deberíamos estar de acuerdo en que la realidad es muy diversa, que la realidad es distinta, y que los primeros filósofos tuvieron esa inclinación por encontrar un principio, un fundamento último que le diera sentido a toda esa diversidad, que le diera sentido a toda esa realidad, a través de un principio
que pudiera explicarla. Yo les ponía el ejemplo en la clase anterior, que el contenido es el que estoy grabando ahora. Les ponía el ejemplo de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia. Cuando nosotros tenemos en rigor esos momentos muchas veces de soledad, a veces de angustia, o momentos en los que tenemos la oportunidad de reflexionar y por ahí también frente a una situación crítica o límite nos preguntamos cuál es el sentido de nuestra vida. Cuando nos preguntamos cuál es el sentido de nuestra vida, por qué nos pasó lo que nos pasó, por qué hicimos lo que hicimos y nos arrepentimos, por qué tomamos una decisión por ahí tan acertada, que no creíamos que iba a ser tan acertada, pero que nos cambió el rumbo de la vida, lo que estamos haciendo es algo muy parecido a esta inquietud originaria del filósofo, de la filosofía, que justamente busca darle unidad a algo que se nos escapa de la posibilidad de comprender, como nuestra propia vida. Bueno, ¿por qué soy lo que soy? ¿Por qué llegué a donde llegué? Y tratamos de buscar como si fuera un hilito conductor que vaya atando todos los acontecimientos de nuestra vida para darle un sentido y para finalmente saber quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué tomamos las decisiones que tomamos, por qué nos vinculamos con los que nos vinculamos y por qué nos vinculamos de la manera en la que nos vinculamos con otras personas. Cuando, también les decía, cuando caemos en crisis, tenemos la sensación, diría, tenemos la sensación de que estamos como desintegrados, como cortados así como en pedacitos, no encontramos cómo definirnos, cómo identificarnos, cómo decir quiénes somos, justamente porque estamos en una crisis y no nos entendemos, no nos comprendemos, no comprendemos nuestra propia vida ni la de los demás, por supuesto. Entonces, luego de las crisis, lo oportuno siempre es reconstruirnos y probablemente ser los mismos, pero de otra forma, o ser otros, obviamente, con todo ese bagaje, con toda esa biografía que traemos desde que nacimos y podríamos decir anterior a nuestro nacimiento. Entonces ahí es como que encontramos una explicación, un sentido. Les ponía este ejemplo de algo muy propio de cada persona, de cada historia, porque justamente nos sirve para hacer una analogía con la filosofía en su origen, en su principio, que como decía tiene como norte encontrar esa unidad, en reconstruir para poder explicar esa totalidad, que es la realidad, que es la existencia, la naturaleza, el universo. Pareciera que nosotros los seres humanos tenemos una necesidad muy fuerte que apunta a dar una explicación a través de un principio, de un fundamento que explique todo eso que se nos escapa de control y que pero que, digamos, constituye nuestra existencia, nos rodea y necesitamos darle una explicación. Ellos, los griegos, le llamaban a ese principio explicativo, a esa unidad que explicaría toda la realidad, le llamaban arjé. El arjé no es otra cosa que justamente un principio explicativo, pero un principio metafísico, o sea que está más allá de las cosas, porque si estuvieran las cosas sería diverso, sería distinto y tampoco lo podríamos explicar. Un principio, el arjé, un principio explicativo, tiene que ser aquello que es común a todas las cosas diferentes que hay, algo que le dé unidad a la diversidad. En ese sentido,
los griegos fueron de alguna manera quienes a partir de la filosofía de, como decía, de la sustancia, entendieron que las cosas, todo lo que hay, todo lo que existe, tienen una esencia, es decir, tienen un algo que hace, esa es la definición de esencia. La esencia es aquello que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa. Es decir, la esencia es lo que define a los entes, a los objetos, a las personas, a las mujeres, a las mesas, a las sillas, a las viromes, a los mates. Es decir, la esencia es ese núcleo duro que hace que una cosa sea lo que es y no sea otra cosa. Por lo tanto, a través del reconocimiento de la esencia de las cosas y de que hay esencias, podemos definir, digamos, una mesa, una computadora, pero también podemos definir qué significa ser mujer, qué significa ser hombre, qué significa ser una familia, y así sucesivamente. Entonces estamos frente a una filosofía, la filosofía de las esencias, la filosofía de la sustancia, que nos está diciendo que todo lo que existe tiene, insisto, ese núcleo duro que hace posible definirlo, y que cuando se sale de esa definición deja de ser lo que es. Está bien que la filosofía de las esencias considera que hay en todo lo que existe formas de ser que son accidentales, que no son necesarias, que pueden ser y no ser, que pueden cambiar el color, el largo del pelo, si uno engorda, si uno adelgaza, pero esos son cuestiones accidentales. Mi esencia, me pongo por ejemplo, la esencia de Gaby permanece a lo largo de toda su vida. Si mi esencia cambia, yo dejo de ser Gaby, soy otra, pero no soy Gaby. Entonces, la filosofía de la esencia, como decía, apunta a encuadrarnos, digamos, en una casillita y ponernos una etiquetita. Si vos dejás de ser lo que sos, si perdés tu esencia, como decía una compañera en la clase pasada, que le habían dicho, vos perdiste tu esencia. Bueno, dejó de ser lo que era. Es, pero es otra cosa, porque si perdés la esencia, dejás de ser lo que sos. Entonces también de esa filosofía occidental a nosotros nos viene como una exigencia de tener una esencia, de buscar la esencia de la amistad, la esencia de la amistad, la esencia de ser docente, la esencia de ser hijo, de ser padre, madre. Es decir, tratamos de definir incluso no solamente las cosas, sino los roles. Y eso, ustedes estarán de acuerdo conmigo, que más allá de que un poco nos da tranquilidad, porque en todo caso sabemos quiénes somos, sabemos cómo debemos ser y cómo podemos ser y cómo no podemos ser, no dejan de ser mandatos sociales, que aprendemos desde niños en nuestros vínculos más cercanos, y que no son inocentes, porque esos mandatos en realidad fundamentalmente lo que hacen es organizar a una sociedad en un deber ser, en un imperativo. En una sociedad la mujer debe ser así, el hombre así, el trabajo de esta manera, y nos va colocando dentro de, como creo que dije hace un ratito, de casilleritos en los que nos debemos encuadrar para ser aceptados socialmente y ser reconocidos como normales. Porque si dejamos nuestra esencia, si dejamos o nos corremos de la definición de lo que debemos ser porque está marcado por la esencia, vamos a ser raros, vamos a ser anormales.
y a nadie le gusta que le diga, mira, el hijo de Gaby es medio rarito, es anormal, el hijo de Estela es medio raro, hace cosas anormales, y tratamos de encauzarnos siempre dentro de la corriente de la normalidad. Esto justamente, el de ser normales a partir de definir nuestra naturaleza o nuestra esencia, esto de ser normales a partir de la filosofía que fundamentalmente Foucault atribuye a Platón, esto de definirnos, de etiquetarnos, es el punto más crítico que funciona como un dispositivo de cohesión social y que desencadena toda la crítica de la filosofía que va a intentar, a partir de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, va a intentar deconstruir en pos justamente de una sociedad más libre. Esto es muy complejo, tiene muchos aspectos, a lo largo de este año los vamos a ir desentrañando, pero básicamente el punto de partida, la crítica que hace la filosofía de la deconstrucción, del acontecimiento, se centra en la atadura que significa definirnos según una esencia. Espero que hayan entendido, vamos a seguir conversando, les doy muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos en la próxima clase.